de toda la levadura, etcétera. De hecho, voy a hacer un pequeño comentario al respecto sobre este tema de la levadura, que me pareció interesante esta mañana cuando hablaba con mi esposa. Veíamos iba haciendo el pan, íbamos hablando, y vinieron algunos detalles interesantes. Pero repito, se acaba ese Shabbat, empieza este otro Shabbat, por eso les había compartido unas pequeñas palabras, unas sencillas palabras de recordatorio y de ánimo para todos los que no pueden y para los que pueden también. Entonces, hay un tema interesante. Durante muchísimo tiempo, aún en el judaísmo, para que vean ustedes que el judaísmo no se las sabe todas tampoco, ni las tiene todas tampoco, aún en el judaísmo no se ha terminado de entender con claridad por qué hay 7 días de matzot, restricción de matzot, y por qué hay los panes de Shavuot tenían que ser con hametz, o sea, mahmetzet, o leudados. Eso es algo que muchísimos años hemos tratado de explicar, hemos tratado de elucidar. ¿Han notado una hora antes? Puede ser, es que han pasado muchas cosas, es que aquí cambiamos de hora la semana pasada y no me percaté de eso tampoco. Aquí es la hora, aquí son las 9 p.m., pero puede ser que ustedes estén experimentando una hora antes. Eso también, ahora hay 7 horas de diferencia en promedio con América, puede ser que 8. Tengan eso presente también para mañana. Pero bueno, enfoquémonos. Voy a ir escribiendo aquí para que nos vayamos fijando los conceptos. Hemos visto que las dos principales palabras de restricción son hametz y seor. A veces lo escribo simplemente sin la E, a veces escribo simplemente seor. A ver, un segundo, porque iba a escribir otra vez con el permanente. Ok, entonces, esto es lo que llamaríamos el óxido fermento natural, que ya lo hemos explicado, y esto sería lo que llamamos levadura vieja o lo que se genera con la masa madre, ¿ok? Cuando ya ha pasado mucho tiempo el fermento, etc. Entonces, estos dos elementos, hametz y seor, es lo que se ha traducido popularmente como levadura, pero así, sin más. Y claro, si nosotros no estamos acostumbrados al mundo de lo que es la fabricación de panes y la repostería y todo lo demás, pues no lo entenderíamos del todo bien. Fíjense que hay algo muy interesante que creo que alguna vez comenté también, y es que en Levítico, dentro de los primeros sacrificios y ofrendas que hay que hacer, fíjense que por una parte dice ponerle sal y por otra parte decía prohibido poner miel. Y eso tiene que ver directamente con este proceso, porque tanto el hametz como el seor se ven, vamos a escribirlo de esta manera, potencializados por el azúcar y debilitados por la sal, ¿vale? Así funciona el tema de la levadura. Se potencia con azúcar, con todos los componentes dulces, y se limita, o se restringe, o se evita por la sal. Por eso decía que todos los corbanos tenían que ser salados con sal, y sobre todo en el tema de los panes, si hay muchos matzots que se debían ofrecer junto con los sacrificios, tenía esta restricción. Obviamente en la época antigua no se conocía el azúcar. Aquí pongo azúcar en términos modernos, pero ya saben, antes se usaba la miel. Y muchas veces sabrán que la miel de la que se hablaba aquí no era tanto miel de abeja, sino muchísimas veces era la miel de dátil. La miel de dátil, porque el dátil es un fruto extremadamente dulce. Luego hay otras cuestiones sobre la miel silvestre que tenían otro tipo de mecanismo, pero obviamente tampoco se podía agregar ese tipo de miel. Entonces hay que diferenciar miel de dátil de miel de abejas, pero, repito, ambas prohibidas, porque potencializan el hametz y el seor. Esto es química orgánica de panadería, ¿ok? Bien, ahora, ¿a dónde iba con esto? Normalmente, y no es que esté mal, porque la escritura así lo pone, normalmente asociamos la levadura con el pecado. Entonces, lo que vamos a aprender hoy es que la levadura tiene dos asociaciones. Una que tiene que ver, repito, con el pecado, con, vamos a decir, la corrupción, ¿sí? Porque básicamente, si lo miramos desde un ángulo, el proceso de leudado, de fermentación, es un proceso, en cierto modo, de fermentación, de
corrupción desde ese punto de vista, ¿no? Se van transformando moléculas y se van descomponiendo en otras distintas. Pero por el otro lado, la levadura tiene otro ángulo y es el componente de la inflación. Inflación quiero decir aquí, no en términos económicos, sino inflación de crecimiento. ¿Ok? De crecimiento. Y justamente esta mañana, cuando mi esposa hacía el pan y lo aplanaba con el rodillo y todo lo demás, me vino a la mente algo muy interesante. Se los quiero compartir. Porque fíjense, yo siempre he tenido presente este texto de Mateo 13, capítulo 13, versículo 33 al 34 o el 35, que es una parábola única del Evangelio de Mateo. Esta parábola no tiene equivalencia en otro evangelio, es única de aquí. Es bastante curiosa todo este capítulo. Y vamos al versículo 33. Voy a buscar la versión, bueno, aquí tengo de las Américas. Voy a dejar la de las Américas que últimamente ha salido bastante bien. Y fíjense lo que dice aquí el verso 33. Les dijo otra parábola, un mashal. Malchut Hashamayim, el reino de los cielos, acuérdense todos, por si acaso no lo han visto aquí en el canal, el reino de los cielos es un nombre indirecto de Mashiach. Mashiach disminuido. Mashiach disminuido. O sea que muchísimas veces, por si no lo sabían, repito, muchísimas veces cuando Yehoshua decía, ¿a qué compararé el reino de los cielos? El reino de los cielos se parece a tal cosa, el reino de los cielos parece a tal cosa. Pues se está refiriendo al mismo disminuido. Porque la palabra malchut en hebreo hacía referencia a la versión inferior de la manifestación del poder de la deidad. Entonces, por lo tanto, Shamayim, los cielos, es otro nombre de Dios. Por lo tanto, Malchut HaShamayim sería la versión inferior de Dios. Entonces, por eso él se compara y es Mashiach disminuido. ¿Vale? Ahí lo dejo así. Yo sé que lo estoy diciendo muy rápido, pero no es el tema principal. Porque fíjense que en el versículo 33 se está diciendo, Malchut HaShamayim es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. ¡Qué impresionante! La primera enseñanza es que evidentemente aquí Mashiach es una levadura. Entonces, si Mashiach es una levadura, mira lo bonito que es hacer la ecuación bíblica, ¿no? Hacer todo este descubrimiento de la forma como se enlaza y por dónde se enlaza, por dónde se conecta. Por eso es importante que veamos, que lo decía la última vez que estudiamos aquí, las palabras tienen dos caras. No siempre y no solo es un aspecto, hay que buscarle el otro. Entonces, si yo digo hoy que Mashiach es una levadura y no tenemos en cuenta esto de la inflación y el crecimiento, cualquiera se quedará con la idea que yo estoy diciendo que Mashiach es pecado. No estoy diciendo eso. Por si acaso, que quede claro y nadie vaya a cortar el vídeo para hacer cosas malas. Estoy diciendo que Mashiach es como esta levadura en el sentido del crecimiento. Del crecimiento. Por eso está diciendo que es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió. Escondió, subraya esa palabra. Escondió en 3 medidas de harina. Es bastante curioso porque esta relación de las 3 medidas de harina es bastante común en la Biblia hebrea y ya de alguna forma nos está ilustrando que hay una conexión con el pueblo de Israel. Dice, hasta que todo quedó fermentado. Es decir, en este caso, dice por aquí Sadok, siempre analicé esa parábola y lo vi de esa manera. Pues muy bien, genial. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Fíjense ustedes. Si aquí en Hag HaMatzot, en panes sin levadura, bueno, lo digo así para que todos entiendan, estaba prohibido Hametz, es porque aquí el pan estaba desinflado. Es decir, si hacemos otra ecuación aquí, el pan es Mashiach, ¿vale? Entonces mira a dónde llegamos con esta sustitución de términos. Si el pan es Mashiach y él dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, estamos hablando de un cuerpo disminuido. O sea que quiero escribirlo de esta manera, muy sencillo.
El pan de matzot representa al cuerpo disminuido de Mashiach. Por eso es plano, por eso no es inflado, ¿no? En ese sentido se despojó de su grandeza, se despojó de su majestad y vino a quedar como una matzá. Además de todo el proceso de fabricación, de molienda y de todo lo demás, y de aplanado y de todo, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de lehem bikurim, el lehem bikurim, este sí es hametz, repito, este sí es hametz. De hecho, tiene que ser hametz, el lehem bikurim, o sea, el pan de Shavuot. Pan de Shavuot es lehem bikurim. Entonces es el cuerpo de Mashiach glorificado. Glorificado. Mira qué conexión tan interesante. ¿De acuerdo? Efectivamente, Carmita, en eso pensaba en Génesis 18 cuando Abraham le dijo a Sara, de hecho ahí se aparecieron los 3 mensajeros, ¿de acuerdo? Que muchos han querido relacionar con otras cuestiones teológicas, pero mira, 3 mensajeros, las 3 medidas de harina, aquí aparecen las 3 medidas de harina, ya saben, ¿no? Es una forma de mostrar las promesas de Dios sustentadas por 2 o 3 testigos. Por eso os digo, es el proyecto de Dios que ya se le estaba dando a Abraham. Entonces, fíjense qué interesante. Hoy yo personalmente aprendí a ver esta solución tan espectacular para entender por qué el pan de Bikurim, el lehem Bikurim, sí tenía que ser hametz. A mí en lo personal me ha dado como un piso estable más de tranquilidad, porque yo sé y recuerdo que he explicado otras cosas. Alguna vez creo que quedó grabado de una parashá que decía o reproducía el comentario de Rabino Jonathan Sachs, que decía también que es una forma de prepararnos para lidiar con las cosas del mundo. Bueno, es un mensaje interesante, pero yo no las tenía todas en ese sentido. No me generaba la misma sensación, la misma convicción que tengo hoy. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo podemos hoy ver que esa limitación del hametz, más allá, repito, más allá de hablar del sacar el pecado, de todo lo demás, nos está mostrando el cuerpo de Mashiach disminuido y el lehem bikurim es el cuerpo de Mashiach glorificado. Y mira qué interesante, que hace mucho sentido, porque él decía, es que es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, no viene sobre ustedes el Ruach HaKodesh. ¿Y cuándo vino el Ruach HaKodesh? En Bikurim, en Hag HaShavuot, en Pentecostés. O sea que es como una relación equivalente o proporcional. Conforme él iba recuperando la gloria que tenía al principio, conforme iba leudándose, en sentido positivo, iba generando para nosotros, como dice la cita de Efesios basada en un salmo, subiste a los cielos, llevaste a lo alto la cautividad y repartiste dones a los hombres. Alita la marom shavita shevi halakta matanot badam. Eso también lo expliqué alguna vez. El texto masorético dice la kachta, pero se puede leer halakta, repartiste. Entonces, por eso él les insistía tanto, es necesario que yo vaya, es necesario que este lehem, este matzah, que ahora está aquí plano, que no multiplica, suba, se glorifique y conforme se multiplique, como dice allí, hasta que toda la masa se leuda, entonces ustedes serán partícipes de esa gloria, no de esta versión. Por eso es que el apóstol Pablo decía, si a Mashiach conocimos según la carne, o sea, en matzah, ya no le conocemos así. Ahora le conocemos como el lehem bikurim. Ahora le conocemos como el Mashiach glorificado, como aquel que está sentado en el trono. Que esto es súper importante. Es como restaurarse a sí mismo a la plenitud, por supuesto, efectivamente. Por eso lo explicaba en el Evangelio de Juan. Cuando él sube, su cuerpo, recuerden que su cuerpo es matzah, y conforme va creciendo y aumentando, pues resulta que él ahora tiene la oportunidad, la posibilidad de leudar toda la masa. Todos nosotros, fíjense que hay otra parte también del Evangelio que dice, y hace un poco la comparación.
miren, un poco de levadura leuda toda la masa, y eso lo dice en sentido negativo porque efectivamente ocurre en el lado positivo. En Gálatas 5, desde el versículo 9 en adelante, dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto a vosotros en Hashem, que no pensaréis de otro modo, más que el que os perturba llevará la sentencia a quien quiera que sea. Ahí se está refiriendo como un anti-Mashiach, porque hay que decirlo así, es el ruach de anti-Mashiach, del bueno, que quiere sustituirlo, el suplantador sería la palabra, va con su doctrina a decrecer, va a oponerse a Ruach HaKodesh. Si leen desde el versículo 7, ahí en Gálatas 5 lo dice, vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no proviene de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Mira el principio. Así como dijimos la vez pasada que esos burladores, esos blasfemos, estaban diciendo dónde está el cumplimiento de su promesa si el mundo está igual. Y por eso enfatizaba, si alguien dice que el mundo está igual, es la primera evidencia de que él no es nueva creación. Porque el Evangelio, una de las cosas que nos recuerda y que nos llama a estar seguros de esto, es que somos nueva creación, que todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero eres nueva creación en el momento mismo en el que tu corazón dejó de estar cautivo por el pecado, en el que el corazón y toda tu vida dejó de correr tras las disoluciones, dejó de correr de detrás de los placeres del mundo y la vanagloria de la vida. Cuando tú comienzas a frenarte, cuando ya retienes el impulso, desarrollas ese dominio propio y sabes poner límites con el mundo y sabes quién te ha llamado, ya eres nueva creación. Acuérdense que el concepto de nuevo también lo explicamos aquí. Hadash o Hadashah, masculino femenino, no es, tiene que ver ese sentido espiritual con lo que viene de arriba. Eso lo vimos en Eclesiastés, acuérdense, ¿no? Es un libro, la verdad, que nos aportó muchísimos lenguajes para todo esto. Entonces, si tú eres nueva creación, es una creación de arriba. Eso no se ha manifestado aquí, pero lo sabemos. Tenemos las arras del Ruach HaKodesh y esas arras operan dentro de nosotros y nos van transformando desde adentro. Por eso dice, renovaos en el Ruach de vuestra mente hasta que llegue aquel día. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate qué interesante. Con esto alcanzamos, y es un aporte que hago en ese sentido, para que tengamos la visión completa. Cuando alguien les pregunte por qué aquí no hay levadura y por qué allá sí hay levadura, yo creo que esto es una forma muy buena y satisfactoria de mostrar el rol que tiene aquí la levadura, no conectado solo con el pecado, porque luego allá se vuelve extraño. Dice, bueno, si aquí me dices que la levadura es el pecado, pero allá el pan tiene que ser con levadura, ¿qué significa? ¿Que tiene que ser pecaminoso? ¿O cómo? Ahí está el detalle. Entonces, por eso es interesante. A mí, la verdad, me ha regocijado muchísimo encontrar esta conexión secundaria de la levadura, ¿de acuerdo? Para que veamos que no siempre tiene que asociarse con lo negativo. Tiene que asociarse con la parte del crecimiento. Entonces, fíjense que ya de aquí seguimos contando nosotros. Mañana se cumplirán, pues, el séptimo día. Cumpliremos una semana de estar contando. Y seguimos la serie de 7 hasta llegar a Shavuot. Acuérdense que esto es una programación que está bastante pensada para que coincida con el momento de la siega, de la cosecha, de los bikurim, de la siembra, lo que es la cebada y lo que es el trigo, y los frutos que de ahí en adelante se van a recoger. Eso es algo que también he explicado, ¿no? Los bikurim no es un solo día, es el periodo que se extiende desde ese momento en el que se ofrece el lehem bikurim hasta el final de la última cosecha. Y en el Talmud se decía que, por ejemplo, los bikurim se llevaban hasta Sukkot, y habían algunos sabios, o bueno, maestros de la época, que decían que hasta Hanukkah. Claro, porque cuando vives aquí en esta latitud, entiendes que los productos como la uva, la aceituna y el granado, por ejemplo, son los últimos que se generan. Entonces tú no vas a traer productos del olivo en el verano, ni uvas en verano, ni granadas en verano. Esos son frutos ya del otoño, pero son bikurim, cada uno en su debido tiempo. Mira qué interesante, ¿no? Entonces, a propósito de esto, de frutos y de esa levadura que leuda toda la masa en el sentido positivo,
Mira lo que termina diciendo Mateo. Todo esto habló Yehoshua en parábolas a las multitudes y nada les hablaba sin parábolas. Para completar, ya saben, la palabra clave no es cumplir, como algunos piensan, que no se dan cuenta que son contradictorios. Si el resultado de cumplir es que ya tú no haces más, entonces es lo mismo que decir que ya abolió. Y eso es el cortocircuito que ellos tienen. Pero si sustituimos la palabra cumplir por completar, cambia el panorama. Entonces, para que se completara lo dicho por medio del profeta cuando dijo, abriré mi boca en... Entonces, cuando buscamos esto en hebreo, nos vamos a dar cuenta que él está citando un salmo, ¿de acuerdo? Vamos a buscarlo. Había Hidot Mini Kedem. Esto sale, una referencia al Salmo 78. Efteha bemashalpi, abriré en mashal mi boca, abiahidot mini kedem, brotaré. El verbo leabia es brotar, como el agua, brotar. Hidot, hidot significa cosas que son como enigmas. Abiahidot mini kedem. Y ojo, que aquí viene lo interesante. Kedem, aquí han traducido en castellano, desde la fundación del mundo. Aquí hay algo interesante. A ver, para todos. Pues estos son capas y capas de lenguaje que se van creando. Y aquí vamos haciendo como un diccionario teológico sobre la marcha. Eso es un gran pendiente que les he dicho yo, que nos hace falta. No sé si algún día lo podremos tener. Pero ojo, ahí sale la palabra kedem. Bueno, en el texto griego dice la fundación del mundo. Pero cuando tú vas al texto hebreo que está citando, y ojo, vayan reparando en todas estas cosas, disculpen que vaya haciendo paros así, porque es que me gusta que seamos conscientes de lo que leemos. Dice el profeta, ojo, profeta, ¿qué profeta? David, o el autor de este salmo, que vamos a ver si lo menciona ahí al comienzo, ya les diré. En el 78 de Asaf, fíjense ustedes, este es un masquil de Asaf, que está compuesto por uno de esos grandes directores de los cantos en el templo. Y entonces dice, Hazina a mi Torati, presta oídos, pueblo mío, a mi Torah. A tu osnechem leimraifi, inclinen vuestro oído a los dichos de mi boca. Eftehave mashalpi, mira qué bonito, ¿eh? Asaf es dicho profeta aquí. Alguien dirá, bueno, fue David el que los compiló. Bueno, da igual, el que haya sido no es un profeta conocido como tal, sea David, sea Asaf, es llamativo como el Evangelio lo llama profeta, para que vean ustedes. Y luego dice, abriré en mashal mi boca y brotaré hidot, enigmas, mini kedem. Entonces, la palabra kedem que sale allí, muchísimas veces la he explicado en varios contextos. Y fíjense que es curioso porque en la mayoría de los diccionarios, Kedem lo traducen como oriente. Y así va a aparecer en muchos textos. Pero aquí, en este contexto, es eternidad. Pero fíjate qué enfoque tan interesante, porque he explicado que esta palabra Kedem significa lo que está antes. Lo que está de antes. Eso es la idea del verbo kadam. La raíz kadam significa eso, anticipar o estar antes. Entonces te das cuenta que de Kedem se está refiriendo a la eternidad. Y me gusta que diga antes de la fundación del mundo, ¿de acuerdo? O desde la fundación del mundo. Voy a colocarlo tal cual sale aquí. Desde la fundación del mundo. Porque lo que está tratando de decir es algo que explicaba en Efesios, que la fundación del mundo es cuando entró el pecado en el mundo. Entonces, desde quiere decir, en este caso, de antes de la fundación del mundo. Los secretos que quedaron allí escondidos para nosotros. Entonces, fíjate qué profundo hoy diríamos el descubrimiento concreto del papel y el lenguaje de la levadura como multiplicador, conectando muy hermosamente matzot con bikurim, con lehem bikurim, hablando en todo tiempo del cuerpo de Mashiach. Por eso dice en mashal. Mashal es una comparación. Entonces, la semana pasada, como para ir empalmando un poco con el estudio de Pedro de hoy, es que no me podía esperar a compartirles esto.
Fíjense que es espectacular la conexión, porque a la vez pasada terminamos en el versículo 11 y decíamos que cómo viendo estas cosas que van a ser